gratis. Mensaje de la Secretaría de Salud Departamental y la Gobernación del Chocó. Quito, capital del departamento del Chocó, transmite Chocó Radio 88.1 FM, una emisora de la Red de Veeduría Ciudadana de la Nación. Chocó Radio. El poder del pensamiento. Nuestros pensamientos y expectativas ejercen muchísimo poder e influencia sobre nuestra vida. No siempre recibimos lo que merecemos en la vida, pero por lo general no recibimos más de lo que esperamos, recibimos lo que creemos. Este principio funciona lamentablemente con la misma fuerza, tanto para lo negativo como para lo positivo. Es un fallo que tiene también connotaciones de corte no solo nacional sino internacional, porque es la primera vez en la historia de cualquier ente fluvial en el mundo que es considerado como sujeto de derecho. En el debate pasado, hace 15 días, nosotros, 8 días exactamente, nosotros determinamos suspender el debate y venir a la segunda etapa con el doctor Darío, porque él es defensor de la propuesta, por sus condiciones intelectuales, por su experiencia en Coechocó, por su experiencia personal. Él tiene algunos elementos que vamos a discutir hoy como elementos que sustentan la viabilidad o la bondad del proyecto de Coratrato. Y el doctor Fidelio, que estuvo en el debate pasado, fue uno de los que solicitó la presencia del doctor Darío, que me había dicho que no pudo venir porque tenía un compromiso previo, pero la verdad es que aquí estamos. Vamos a iniciar este panel hoy sobre el río Atrato, sobre todo lo que tiene que ver con la declaratoria de sujeto de derecho y todo lo que determina en bondades y en desventajas ese tema. Vamos a hablar también de cómo el proyecto, cómo está constituido el proyecto, cómo se define la junta directiva del proyecto, qué ventajas tiene el proyecto para la gente que está en la ribera de los ríos y la gente que está en los afluentes de los ríos que irrigan o vierten sus aguas al Atrato, la focalización real del proyecto, hacia dónde va, hacia la minería, hacia la explotación indiscriminada de los bosques, qué ventaja tiene esta propuesta en beneficio de esas comunidades, y si en verdad es lo que la gente plantea, que esa propuesta es muy peligrosa por los antecedentes de los vecinos con los que se pretende hacer. Entonces vamos a iniciar dándole la palabra, antes que entre el doctor Darío, al doctor Fidelio, para que ponga en contacto al doctor Darío con lo que hicimos en el debate pasado. Muy buenos días, muchas gracias, doctor Higinio, por su gentil invitación a este programa, El Poder de la Palabra. Saludo especial a la audiencia y, por supuesto, a el doctor Darío, que hasta ahora pues es el panelista que ha llegado, y un saludo afectuoso cargado de respeto aún en la diferencia frente al tema que se va a debatir. Y bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros abordamos dos temas la semana pasada. El primero, la sentencia T622 de 2016, que le reconoce al río Atrato unos derechos y que declara una emergencia, una catástrofe ambiental, ecológica y social en la cuenca del río Atrato. Y no hay persona, por lo menos de los panelistas, que dijera no tiene bondades
la sentencia. Y analizamos que lo que falta para que esa sentencia se cumpla y la dirección en que va el río Atrato y sus pobladores, debido a la afectación que ha sufrido ese afluente, lo que necesita es recursos, dinero, y no lo hay. Y lo que estamos es explorando formas, diferentes maneras de cómo el gobierno nacional, los municipios, 15 en total, los departamentos, Antioquia y Chocó, policía, ejército y un sinnúmero de agencias del Estado deben asumir la responsabilidad, porque ellas son las demandadas y la Corte señala cuáles son, porque omitieron unas acciones en el cumplimiento de su deber, de su misión, y permitieron entonces que el río Atrato y sus afluentes hoy sean lo que hemos visto, un desastre completo. De manera que en eso estamos de acuerdo, que hay todo lo que hay en la sentencia son bondades, además porque ofrece un recurso, un derecho que cualquier otro afluente del Chocó que esté en las mismas condiciones del Atrato, se le aplicaría esta sentencia. Estamos hablando de el San Juan, el Baudó, que son las otras dos arterias de nuestro departamento, y que allá confluyen muchos otros ríos, pequeños, grandes, y algunos riachuelos y quebradas. El segundo tema ya es cómo abordar no solo el cumplimiento de la sentencia para darle vida al río Atrato, para recuperarlo, para salvarlo, y en esas encontramos la iniciativa de crear una corporación autónoma para el río Atrato, una iniciativa de la parlamentaria Astrid Sánchez Montes de Oca, y nos frenamos allí como iniciativa del hermano Sterling, y yo la secundé porque no había una persona que defendiera la iniciativa. Entonces el doctor Rodrigo Córdoba dice: no hay igualdad de armas. Esa es una expresión en derecho, y por eso se paró. Hasta allí vamos. No sé si ya el doctor Higinio, como coordinador del programa, le pedirá a usted, doctor Darío, alguna opinión sobre las bondades de la sentencia, porque ese fue lo que ampliamente compartimos en esa primera oportunidad. Bueno, sí, doctor Darío, ese es el resumen del debate pasado. Vamos a concluirlo porque necesitamos conocer realmente la sentencia, sus bondades y las perspectivas que tiene en el área de desarrollo de la sentencia y del área en la cual se delimitaría la actividad de la corporación, sus bondades o no bondades, y también mirar las ventajas o desventajas de los socios, o sea, los antecedentes de los socios con relación al tema fronterizo con el Chocó, lo más reciente Baguirá, y mirar qué intención puede haber, positiva o negativa. No es que estamos prevenidos con el tema, sino que queremos conocerlo. Entonces los micrófonos son suyos. Sí, yo creo que he leído la sentencia tiene un desarrollo a partir del desastre que se tuvo en el río Quito por la actividad minera. Se hace la evaluación, se mira las condiciones del río Quito y lo que es el río Atrato, y se habla de la contaminación mercurial, la contaminación con cianuro, que la contaminación con cianuro en el Chocó no la hay, porque nunca en el Chocó se ha utilizado cianuro. Mercurio sí hay, y a partir de ahí se le establecen al río Atrato unos derechos de reconocimiento de sujetos de derecho de protección, conservación, mantenimiento y restauración. Pero hay que, en el desarrollo de la sentencia, mirar realmente qué ha pasado con el río Atrato, no es solamente el río Quito. O sea, el río Quito tiene un problema causado por la actividad minera, pero esa sedimentación del río Quito todavía no pasa al río Atrato. Si vemos, por ejemplo, desde el gobierno de Andrés Pastrana, que yo me recuerdo, estamos hablando de que hay que dragar las bocas del Atrato, porque las embarcaciones no pasan. ¿Por qué no pasan las embarcaciones? Porque están sedimentadas. Si en ese entonces no existía minería mecanizada en la cuenca del Atrato, porque estaba en la cuenca de San Juan, ¿quién causó la sedimentación? La sedimentación la causa el desarrollo de la siembra de arroz que se hizo a partir del plan DIAR con los Nandesi, que se promovió,
y se causa por la explotación forestal que ha tenido el río Atrato y por la tanta madera que se ha hundido en su cauce, que impidió que la carga de fondo que lleva el río saliera como naturalmente tiene que salir. Entonces nosotros tendríamos que llegar más allá para mirar realmente la sentencia, qué derechos le da el río, qué órdenes se da y nosotros cómo la vamos a aprovechar. Porque no es quedarnos en que la sentencia nos dice restaure el río. ¿Cómo se restaura el río? El río se restaura haciendo obras. El río se restaura dándoles condiciones a la comunidad para que mejore sus condiciones de vida. Porque nosotros estamos en una sociedad que por nuestras condiciones las comunidades simplemente tienen una opción, el aprovechamiento de los recursos naturales, no tienen nada más. Por eso nosotros tenemos el sector forestal fuerte, el sector minero muy fuerte, ahora con problemas porque las políticas estatales desconocieron muchas cosas de los mineros y frenaron totalmente la minería y frenaron la actividad y frenaron el ingreso a muchas regiones que pasaron a hambre y estrés. Entonces yo creo que tendríamos que ver realmente cómo garantizar esos derechos, y los derechos del río tienen que ver no solamente con la reforestación. Hay zonas urbanas en la cuenca del río Atrato, está Carmen de Atrato, está Lloró, está Bagadó, está Quito y el resto que sigue para abajo. Esas comunidades producen basura, esas comunidades producen aguas residuales. Entonces, para eso necesitamos hacer obras y garantizar que esas obras se hagan para que el agua residual no salga como va el río Atrato, como está saliendo por la bombita. Tenemos que tener rellenos sanitarios y no solamente botaderos de basura como en este momento los tenemos en el departamento de Chocó. Y tenemos al final que darle la oportunidad a la comunidad que pueda mejorar su ingreso, que pueda tener oportunidades de trabajo. Porque un economista, creo que es ruso estadounidense, Simón Kuznets, dice que las comunidades cuando llegan a un nivel de desarrollo pues pasan a una etapa diferente al aprovechamiento de los recursos naturales, y por eso hay menos afectación de los recursos naturales. Lo que pasa en los Estados Unidos, es lo que pasa en Europa, es lo que pasa en los países desarrollados. Doctor Fidelio. Sí, lo que dice el doctor Darío es cierto. No solo se trata de lo que haya originado la minería. En la ocasión anterior mencionábamos el caso muy puntual de las compañías madereras, en los famosos boom que armaban en cualquier boca del Atrato. Entonces esa madera rolliza se hundía, y cuando ha habido dragado con esas cucharas de las dragas que son potentes, uno ve una cantidad de tucas, como se le llama en el Bajo Atrato, y uno se queda aterrado. Y hay cientos, quizás miles, en el fondo del Atrato, en muchas de las bocas. Lo hay en Coquito, lo hay por Matuntugo, lo hay por Tarena, por donde usted quiera. Lo hay en el Leoncito inclusive. De manera que hay una responsabilidad, pero mire, la sentencia, yo creo que podemos sacarle mucho provecho. ¿Qué es lo que declara? La vulneración de derechos y la conducta omisiva de las entidades del Estado que debían atenderlo. Y entonces, cuando está hablando la sentencia que son múltiples problemas históricos, socioculturales, ambientales y humanitarios, creo que ahí abarca toda la problemática y por lo tanto toda hay que abordarla. No se soluciona únicamente con el dragado, porque mire usted, hay asentamientos humanos sobre la ribera del río que aunque se drague, van a desaparecer. Caso típico, Domingo Do, que pertenece a Carmen del Darién. Es el último poblado nuestro hacia abajo. Hacia Río Sucio. Sí, correcto. Y allí hay una erosión tremenda desde hace muchos años. Allí se derrumba y es como un corte. Allí se va una palma de coco y no saca ni el cogollo y se va directo. Y usted cuando ve la orilla no encuentra una raíz. Significa que alguna vez el río corrió más adentro. Siglos atrás, décadas atrás, no sabemos, tal vez siglos atrás. Y entonces allí no hay solución por medio de contención. Entonces, así como Domingo habrá muchos poblados que toca reubicarlo, y eso tiene que ser en la atención en virtud de la sentencia. Sigue reubicación. Habrá otras poblaciones como Río Sucio, cabecera municipal. Al frente de Río Sucio desembocan los ríos Alaquí y Truandó. Y
arriba del Río Sucio, por donde está el centro de salud, desemboca el Río Sucio. Y el Río Sucio tenía tanta fuerza que empujaba el agua hasta casi la mitad del río Atrato. Y entonces eso contenía la corriente, la fuerza del Atrato y no erosionaba. Pero una compañía maderera, el gobierno le permite desviar el Río Sucio hacia el Curvarado. Entonces el Curvarado se amplía y empieza a causar una erosión acá. Al secarse el Río Sucio, entonces ya no hay quien contenga la fuerza del Atrato. Pero allí, a cambio, diferente a lo de Domingo 2, sí se puede hacer una contención en el Río Sucio. Usted sabe que una contención arriba, entonces empieza a sedimentar abajo, lo cual permitiría ganar. De manera, doctor Darío, que estoy de acuerdo con ustedes, no es solamente el tema de la minería que ocasiona sedimentación, sino otros factores, y hay ejemplos como esos de la erosión, y que hay poblaciones como Domingo 2, repito, que no hay manera, sino reubicación, y en eso hay que pensar. Hace poco, nada más el tema de La Grande, un corregimiento de Río Sucio, allí la erosión, la fuerza del Atrato derrumbaba y usted no encontraba una raíz, y hubo que reubicarlo. Gracias a Dios, lo digo así, cuando hubo ese terremoto que destruyó Murindó en el 92, también destruyó La Grande, Turriquita 2 y otros, por donde pasa la falla, y La Grande fue reubicada. Lo hicimos en tiempo récord, en menos de 3 años ya estamos en el nuevo pueblo, y hoy no queda ni seña de dónde era, porque todo se erosionó. Solución allí, contención no, porque igual derrumbaba con un corte impresionante. De manera que estamos de acuerdo, es una solución integral. Termino con esto, esta parte. Hace unos años, más de 1 década, más de 2 décadas creo, la Universidad del Valle, en un convenio con la Nación, usted debe conocerlo, doctor Darío, hizo un estudio muy profundo sobre el río Atrato. Eso tiene como 6 o 7 tomos, y advirtió todas estas cosas, que recuperar el río Atrato tiene que pasar por el saneamiento básico, tener acueducto, alcantarillado, tiene que pasar por la recolección y disposición final de basuras que no vayan al río, tiene que pasar por la reubicación de poblaciones, tiene que pasar por muros de contención, por contención, no dice muros, dice contención, y habrá diferentes formas de hacerlo, diferentes alternativas, de manera que eso hoy, así como lo plantea la sentencia en esta declaración, en la orden número 3, creo que es perfectamente aplicable una solución integral. Tiene que pasar por construir viviendas, no solo en los reubicados, sino en los que aún no están en ese problema de la erosión. Bueno, doctor Fidelio y doctor Darío, el doctor Harold, que acaba de llegar para ilustrarnos sobre los temas jurídicos. Harold acaba de terminar una maestría en Derecho Administrativo, pero tiene la experiencia de venir de ser presidente del Consejo Comunitario de Paimadó, que es donde hoy está focalizado todo el daño que genera impacto en todo este proceso de sedimentación por minería y depósito de mercurio en el río, con todos los problemas de ingesta y rompimiento de la cadena alimentaria que hay, de la cual la gente se abastece. Pero estábamos hablando del río. Yo conozco el estudio de la Universidad del Valle, tuve la oportunidad de leerlo muy profundamente, porque cuando estaba haciendo la tesis me tocó recurrir a ese tema. Okay. Pero, y usted lo ha hecho de manera muy magistral y muy didáctico. Darío planteaba que en esencia, Darío lo que está planteando es que es necesaria la corporación, porque con qué ente se va a realizar toda la propuesta de desarrollo sobre la utilización del río y los beneficios que en esencia debe traer. Además, el río hay que recuperarlo y dragarlo, porque el río es un medio de comunicación natural que han tenido siempre los pobladores de la zona. A mí me preocupa mucho algo. Yo fui de los gestores, porque pues no cuento la gestión que hicimos, pero sí les voy a contar los resultados. Nosotros en el gobierno de Juan B. hicimos la gestión y conseguimos los recursos, era Pastrana el presidente, y conseguimos los recursos para dragar Boca de Coquito y creo que 2 bocas más. Y se trajo una draga que estaba una draga china, que estaba en Cartagena. En Barranquilla. O en Barranquilla. Trajimos la draga, y el gran problema que tuvimos para
dragar las bocas era el destronque de la madera que estaba depositada en la profundidad del río, que no dejaba que fluyera el río y que además generaba en muchos sitios un equilibrio, un nivel de equilibrio donde el río casi no se movía. O sea, no, esas aguas inundaban, pero no, solo cuando inundaban salían por esas bocas al atrato. Entonces, eso también tiene, doctor Darío, sus ventajas. O sea, hacer el dragado también genera recursos. Ahí hay minería, ahí hay oro, ahí hay metales preciosos, ahí hay madera recuperable y hay otros elementos que esta gente que hacen los dragados también los recuperan. Cuando se hacen esos dragados también se programa todo un tema económico de beneficio con el dragado. Pero bueno, estamos mirando esa sentencia desde la perspectiva del desarrollo humano, desde la perspectiva de que esa sentencia de la recuperación del río y mejorar su movilidad sirva también en beneficio de la gente, y Fidel lo decía, lo que pasa es que hemos de trabajar para que la gente no siga sentada solamente en la ribera de los ríos por la disposición de las basuras que ellos generan, que también generan este tipo de contaminación, claro, y sedimentación. Darío, en esencia, ¿qué propone el proyecto de la construcción de una corporación? ¿Qué ventajas tiene el proyecto de construcción de una corporación para el desarrollo de ese río, y por qué se vinculan a los paisas en eso, cuando los paisas no tienen sino el 20 y pico % del territorio, y un territorio que ellos no protegen? Porque ahí está Palo Blanco y están los otros pueblos y tienen la misma condición que los chocuanos, allá no llega Antioquia. Ahora están hablando de esos pueblos porque les interesa. Pero ¿por qué hacerlo con los paisas? ¿Por qué no hacerlo los chocuanos? ¿Por qué no plantear esa corporación los chocuanos? Bueno, básicamente la corporación es una corporación de desarrollo, no una corporación ambiental como en muchos escenarios se plantean. La corporación no tiene fines de manejo y conservación de recursos naturales. Nosotros tenemos un ejemplo en Codechocó. Codechocó, mediante decreto 760 del 68, cuando el incendio de Quibdó en el 66, el presidente Lleras creó la corporación para la reconstrucción de Quibdó, para que articulara a las otras entidades, para darle a alguien la responsabilidad de que manejaran los recursos y que realmente la reconstrucción llegara a su fin como llegó. De seguro, si no hubiera una corporación, la reconstrucción de Quibdó no se hubiera hecho. Posteriormente presentó el sismo de Vallasolano en 1970 y la corporación igualmente, por las funciones que le dieron, se encargó de la reconstrucción de Vallasolano, intervino en la construcción de la vía Ánimas-Nuquí. El puente sobre el río San Pablo lo hizo la Corporación Autónoma, la Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó, y hizo muchas cosas en el departamento del Chocó. 1993 llega la ley 99 y hay un cambio en las funciones de Codechocó. Por ejemplo, en Quibdó la Corporación Nacional estaba haciendo el plan La Yesca. Cuando llegó 1993-1995, yo estaba en Codechocó cuando determinó el plan La Yesca. Codechocó no lo podía ejecutar. ¿Por qué? Porque ya le cambiaron sus funciones. Se lo entregó al municipio de Quibdó. Hoy, 20, 25 años después, el plan La Yesca no se ha ejecutado. La Yesca sigue peor de lo que estaba. Y lo que busca precisamente la corporación nueva del Atrato es una corporación de desarrollo económico y social que vincula a la comunidad y que le dé una herramienta para generar, para tener los recursos por ley, no porque un gobierno le asigne un conjunto unos recursos, no para que tenga una finalidad simplemente de ejecutar una obra de dragado para el río Atrato y pare de contar, porque el problema no llega hasta allí. El problema es muy diferente y tiene que darle un tiempo indeterminado, porque el problema del río Atrato no se va a solucionar ahora. El problema de la basura de Quibdó no pasa solamente por hacer un relleno sanitario, pasa también por educar a la comunidad, que es función de Codechocó, para que dejen de echar la basura al río. Pasa por educar a la comunidad para que la Yesca no sea una cloaca como la desalinizadora, es una función de Codechocó. Pero hay unas obras que hay que hacer ahí, Codechocó no las puede hacer. Se busca que haya quien pueda ejecutar esas obras
El río tiene unas potencialidades, por ejemplo, en la generación de energía. El proyecto del río La Playa se establece como una solución al problema de acueducto de Quito, pero es un proyecto multipropósito porque el río La Playa igualmente puede generar 180 megavatios de energía. Y es energía firme. ¿Por qué es energía firme? Simplemente por las condiciones de pluviosidad que nosotros tenemos, que no tendrían los problemas que tienen ahora con el Niño, que es que cuando se paró la lluvia se empiezan a bajar los embalses. Es una de las garantías que tenemos. Y todas esas cosas hacen que se piense en una corporación para el desarrollo de la cuenca. Para el desarrollo de la cuenca que tenga la posibilidad de que la ley le establezca unos recursos que de dónde se saca, por ejemplo, el impuesto al carbono. El impuesto al carbono viene de 2016, es la ley, a ver si encuentro donde tengo anotado eso, es la ley 1819 de 2016. Esa ley estableció que cuando nosotros compramos combustible, diésel, cuando compramos gasolina, cuando compramos gas, los derivados de los hidrocarburos, nosotros tenemos que pagar un impuesto, y ese impuesto va para un fondo de sostenibilidad ambiental y desarrollo rural sostenible en zonas afectadas por el conflicto. Y en el momento solamente hay un fondo para la sostenibilidad ambiental. Todo se va para sostenibilidad ambiental. Y yo pongo un ejemplo. 1997. Electrificación de Unguía a Candí. Había un proyecto que era el 3 Turbo, Río Sucio, Unguía a Candí. La línea de interconexión al Ministerio del Medio Ambiente solamente le dio la posibilidad de llegar hasta Río Sucio, porque pasar el río y seguir a Unguía era pasar por el Parque Cativos. El Parque Cativos reserva de la humanidad, declarada por la UNESCO. No permitieron la licencia ambiental. Y estoy hablando de hace 25 años. 25 años después ni Unguía ni Acandí tienen energía. ¿Por qué? Porque no hay probabilidad. Si hay probabilidad, está Natí, está Tanela. Antes hablaban de Monomacho, que no tiene potencial para hacer microcentrales de energía. ¿Y quién hace las y los telupos? Las microcentrales de energía hay que generar, y de esa plata que se está recaudando por impuesto al carbono, debería salir la plata para la solución de energía de allá, porque no se hizo precisamente por un parque natural que sirve como recipiente de biodiversidad y además para estabilizar el clima del planeta. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de lograr que esas comunidades que están aportando al medio ambiente también tengan una oportunidad, porque nosotros no podemos ser guardabosques, como algunos dicen, y además estar a espalda del desarrollo. O sea, yo no puedo estar viviendo en Pampanillas, aunque las comunidades nuestras no han vivido en Pampanillas, y no puedo estar con las condiciones de bienestar mías afectadas para el beneficio de otros. Yo digo, por ejemplo, en el caso de la carretera Ánimas-Nuquí, si se hace o no se hace la carretera Ánimas-Nuquí, bueno, si quieren no la hagan porque se cruza la selva del Baudó, pero nosotros para trasladar tenemos 3 opciones: terrestre, aérea y acuática. A Candí y a Vallesolano hay aeropuertos, entonces denos la oportunidad, hagan grandes aeropuertos para que nosotros viajemos a 20.000 pesos allá, para que se pueda generar un polo de desarrollo allá, pero no simplemente buscar obstáculos por el medio ambiente del departamento del Chocó y no darle solución a los problemas del Chocó, y lo que busca la corporación es eso. Por ejemplo, el impuesto al carbono en 2016 recaudó 476 mil millones de pesos. 2018 casi 700 mil millones de pesos, que llegó para el departamento de Chocó cero. ¿Y dónde están una de las zonas principales de ese control ambiental? Amazonas, Chocó. ¿Por qué no llegó aquí? Y el proyecto busca que se le asigne el proyecto para recordarle el proyecto USDA-ICA, el proyecto de los aeropuertos, de los colchones que ponían con químicos para evitar la penetración de la fibra lactosa. Eso no le quedó al Chocó nada, eso lo manejaba el INCORA. Exacto, o sea, muchas cosas, y nosotros lo que buscamos es que haya una corporación donde llegue recursos. ¿Por qué los socios? ¿Por qué? Porque 31% de la cuenca es de Antioquia y es la cuenca media. Y nosotros lo que buscamos es una corporación que articule y que le dé una garantía al Chocó
de que tenga dentro de su junta directiva, que lo tiene por las condiciones de Chocó, por ser mayoría, tenemos 15 municipios, solamente 4 de Antioquia, porque Frontino yo no creo que pueda entrar porque una parte de los ríos llegan allá, porque las cuencas principales no votan en Atrato, porque si no tendríamos que meter a Candí, porque el Tanela va para Marriaga, creo que desemboca Marriaga y Marriaga va para Atrato, entonces tendríamos que también meter a Candí. Entonces son los que tengan ríos principales sobre la cuenca del Atrato, y nosotros tendríamos mayoría en la junta directiva para garantizar, si se quiere, que un director sea de Chocó, pero el problema no es que el director sea de Chocó, el director que llegue tiene que cumplir las políticas y tiene que cumplir sus funciones, porque si nosotros tenemos un director chocuano y realmente no llega a hacer nada, ¿qué ganamos? Lo que se busca es el bienestar de la gente, lo que se busca no es simplemente generar unas cosas para unos puestos, es que haya la oportunidad de tener recursos para hacer las cosas en el Chocó, y eso es lo que busca la corporación. Nosotros tenemos aquí, nosotros decimos, bueno, tenemos un socio, sí, Antioquia. La gente dice es que van a vender el territorio, y yo digo, ¿cómo se vende un territorio que es inembargable, imprescriptible e inalienable? O sea, ¿cómo se vende? Ya leía por ahí últimamente que dicen que la corporación es por el tema minero de Anglo-Gola Chanti. Hombre, uno tiene que conocer qué es la ley minera y además tiene que conocer cuál es la ley ambiental. Pues yo puedo tener un título minero, yo puedo tener la plata que quiera, pero no puedo pasar sobre las comunidades por una razón. Si yo voy a hacer minería de superficie, tengo que hacer aprovechamiento del bosque, el bosque es de las comunidades, lo dice el artículo 6 de la ley 70. Entonces yo no puedo de manera, porque tengo plata, pasar sobre todo el mundo. La ley le da una protección en ley 70 y le da unos derechos a las comunidades. Muchas comunidades, además de sus territorios colectivos, tienen zonas mineras de comunidades negras donde tienen prelación para obtener los títulos. Y un título minero no da, primero, la garantía de que yo llegue a hacer lo que quiera en un territorio, y segundo, no da la posibilidad de que termine en ser una mina. De cada 1000 solicitudes mineras en el mundo, solamente una llega a ser proyecto minero. Proyecto minero porque uno hace solicitud para explorar, no para explotar, para ver si hay potencial. Que hay oro, si hay oro. Si usted sale a las calles de Quito, haga un hueco y lave y saca oro. Pero el problema es que ese oro tenga una cosa que dentro la minería se llama el tenor, o sea, la cantidad de oro por metro cúbico. Yo puedo sacar el oro si ese oro, después de sacarlo, me deja unas utilidades, me deja un beneficio económico. Tengo que hacer un análisis económico. Por eso una empresa puede venir y gastar mucha plata en exploración y llegar a la conclusión de que ella no quiere hacer su proyecto minero, no porque no tenga potencialidades, simplemente porque a ella no le interesa, porque un proyecto pequeño o mediano y ella quiere uno grande. Entonces todas esas cosas hay que contextualizar. Perfecto, vamos a escuchar. A mí me parece interesante que Harold opine sobre el tema, porque usted dijo una cosa importante, y es que los permisos de mineros no sean para explotación, sino que los permisos mineros sean para exploración. Pero resulta que sobre la exploración están haciendo explotación, y Codechoco no actúa, y la agencia minera tampoco actúa, y la mayoría de los que están haciendo ese tipo de exploración con dragas y dragones son brasileros, no son colombianos. Entonces, todo esto hay que discutirlo porque es bueno aterrizar el tema. Yo tengo mis reparos con la última indicación suya con el tema y mire que usted trae a colación el tema de la ley 70 y toda la problemática que se generaría al interior de montar un proyecto en zonas de comunidades, territorios, como usted lo decía, inajenables, imprescriptibles, inembargables, pero también hay tierras de ley segunda del 59 que son reserva forestal del Pacífico, exacto. Igualmente para hacer proyectos hay que sustraerla, para sustraer y tenemos en esa región el cuello de botella del Parque de los Catillos, que ha generado un par en el desarrollo de la región. Yo le hablaba de la hidroeléctrica de los Tilupos, que es un estudio que conozco, que hizo el IPSE hace 20, 30 años, que generaría la suficiente energía eléctrica, no solo para... Tilupo es un salto. El salto de los Tilupos.
que no solo generaría energía eléctrica para la zona, sino que podría generar energía eléctrica para otras regiones. Entonces todo eso también debe hacer parte de la discusión, porque estamos planteando, se plantea una corporación planteando que los antioqueños tienen el 35% de la región, pero ¿por qué no planteamos los chocuanos nuestra propia corporación, así los antioqueños lo tengan? A alguien que tiene jurisdicción sobre una cuenca, o sea, nosotros no podemos dividir una cuenca y tratarla por pedazos, una cuenca se trata de manera integral. Si no se puede hacer un trabajo integral en una cuenca, la cuenca no puede entrar en equilibrio. Perfecto, entonces escuchemos el concepto del abogado y además es presidente del Consejo Comunitario de Paimado. Con los buenos días a los panelistas. Higinio, lo que pasa es que este tema hay que verlo de dos puntos de vista y dos enfoques diferenciales. El primer enfoque es del punto de vista administrativo y el segundo enfoque es de vista social. Es decir, en el departamento del Chocó se viene polemizando por la figura de la corporación desde el punto de vista de que va a subsumir unos derechos que ya se tienen legalmente establecidos. Ese es el tema fundamental de discusión en el departamento del Chocó, es ese. Porque en el departamento del Chocó se tiene la concepción de que Coechocó puede desarrollar esos proyectos y se tiene también la concepción de que la Corte Constitucional, cuando generó la sentencia que determina al Río Atrato como persona jurídica, igualmente genera unas actividades de protección muy especiales sobre el río, pero sobre el río igualmente sus causas, su nacimiento y en todo lo que tiene que ver con su trayecto, en las riberas tiene poblaciones o asentaciones de comunidades. Esas comunidades por lo general de Río Atrato tienen una característica muy especial, que están cubiertas por la Ley 70, que son originarias del artículo 55 de la Constitución Política de Colombia, que fue un artículo y es un artículo transitorio donde se desarrolló la Ley 70 y posteriormente se desarrolló el decreto 745 del 95. Es decir, que ahí estamos ante una norma constitucional transitoria, una ley e igualmente un decreto reglamentario de esas zonas que son títulos colectivos. Entonces, desde esa óptica, la corporación que se está creando y su finalidad no es mala, eso es buena. Lo que hay es que mirar es que dentro de esa corporación quepan esos derechos y esas protecciones de las comunidades e igualmente se gestione hacia un desarrollo de esas comunidades. Entonces, no observo desde ningún punto de vista problema desde esa óptica. El problema de la óptica es que el departamento del Chocó, como viene de un conflicto por una disputa territorial con Antioquia, eso ha generado que no se sientan acompañados con esos socios, es decir, porque es muy reciente, es decir, el proyecto quizás si no se hubieran presentado esos impases anteriores, te podría asegurar que la población chocuana haría estratégicamente ese convenio, porque igualmente la cuenca del río Atrato tiene y su desenlace hasta llegar a su desembocadura tiene un 80%, como está diciendo el doctor Cújar, de población afro, de títulos colectivos de comunidades negras que son administrados por consejos comunitarios e indígenas que son administrados por unas especies de junta que son los administradores del territorio. Es decir, imagino que en esa corporación harían parte de esa junta directiva esos organismos administrativos territoriales colectivos, pero más sin embargo también hay que mirar si les es permitido ceder los derechos que tienen sobre esos territorios, tanto sociales, políticos, económicos, en una corporación de esa naturaleza que pues piensa ser creada por un acto legislativo. Entonces, eso hay que mirarlo de esa óptica. Ahora, la otra óptica que es muy importante, doctor Cújar y compañeros, es que tenemos que mirar si el ambiente es propicio para hacer esa clase de propuestas en estas épocas tan complejas, donde igualmente el gobernador del Chocó hace 2 días se pronunció que Antioquia no respeta las decisiones judiciales, que Antioquia no respeta las condiciones lógicas de un derecho que fue adquirido por el departamento del Chocó mediante decisión del IGAP, ¿sí? Entonces, esos son los actos que yo observo que
crean cierto inconveniente, porque sustancialmente los fines de la corporación son bien, y formalmente lo que tendríamos era que analizar es los beneficios que eso generaría en estos momentos de alianza con el Chocó y Antioquia referente a la credibilidad que el pueblo chocuano tiene de estos temas. Ese es el fundamental, que debería ser total y absolutamente chocuano la corporación impulsada por chocuanos. Lo estoy diciendo el doctor Cújar, pero yo igualmente considero que en determinado momento pues el 80% siendo margen afro y margen indígena chocuana, podrías trabajarse sobre ese punto y dejar ese punto en estado suspensivo por las circunstancias de disputas que se están viendo en el departamento del Chocó, si el fin fundamental es el desarrollo de las sociedades y las comunidades, porque igualmente por ese 20%, si el fin es las comunidades y el desarrollo de las comunidades, no se debería detener el proyecto por las cuestiones, porque si usted hace una consulta a las comunidades, le van a rechazar eso. Si usted hace una consulta en el departamento de Chocó, se van a rechazar por los antecedentes que en este momento se han dado referente a la disputa territoriales entre Chocó y el departamento de Antioquia. Ese es el punto concreto de estos análisis que los tenemos que ver. Mira lo interesante de la disertación del doctor Harold. A mí me parece que deberíamos de iniciar, doctor Darío, por plantear la corporación. ¿Qué es la corporación? O sea, ¿cuáles son los alcances de la corporación? Tanto administrativos, sobre el territorio, como económicos, y cómo estaría compuesta una junta directiva que elimine esas sospechas sociales que el doctor Harold ha traído aquí a colación, producto de disputas recientes, yo por eso decía, ¿qué pasa con el gobernador que no se pronuncia? Ya el gobernador se pronunció, ya la sociedad apoya al gobernador en esa decisión. Me parece que eso fue importante que el gobernador lo hubiera dicho, porque él es el representante legal de cualquier actividad que se pueda hacer a ese nivel del departamento, así el parlamentario tenga la opción de moverse y gestionar, aunque ese proyecto no es iniciativa del Congreso, es una iniciativa del Ejecutivo, porque es una iniciativa sobre inversión pública, a la vez sobre recursos. Pero ¿por qué no nos plantea, doctor Darío, qué es la corporación, cuál es su estructura realmente, por qué y cómo se definiría el manejo de esa corporación? Sí, la Coratrato es una corporación que se crea como un establecimiento público descentralizado del orden nacional adscrito al Ministerio de Transporte, no al Ministerio del Ambiente, porque no tiene funciones ambientales. Dotado de personería jurídica, un patrimonio propio, y funcionaría como con un régimen de economía mixta para facilitar el manejo de recursos. El objeto de la corporación es el mantenimiento, desarrollo y crecimiento económico de la cuenca del río Trato, la recuperación de la navegabilidad y actividad portuaria, la adecuación y conservación de tierras adyacentes a la cuenca afluente, la generación y distribución de energía, y como un punto implementar las órdenes emanadas de la sentencia T622. Tiene jurisdicción sobre toda la cuenca del río Trato, está conformado por una junta directiva y un director ejecutivo. Tiene domicilio en la ciudad de Quito y tendría 3 sedes. Una sede en la cuenca alta, que sería Carmen del Trato, una sede en la cuenca media, que sería Vigía del Fuerte, y una sede en la cuenca baja, que sería Río Sucio. Su consejo directivo estaría conformado por el presidente de la República, el ministro de Minas y Energía, el ministro de Transporte, los gobernadores de Antioquia y Chocó, 3 alcaldes por los municipios, uno en la cuenca alta, uno en la cuenca media y uno en la cuenca baja, que se esperan sea del departamento de Chocó, porque son mayoría y se eligen autónomamente. Las comunidades étnicas, comunidades negras, comunidades indígenas, que se supone también son representación del departamento del Chocó, porque los territorios colectivos, Cocomacia tiene el territorio colectivo en Antioquia también. En Antioquia y Chocó, pero Cocomacia tiene, o sea, por demás Vigía del Fuerte sí está en Antioquia, pero tiene una familiaridad
en su cuenca y son gente que más tiene relación con el departamento de Chocó. Tenemos un delegado de las cámaras de comercio de Antioquia y Chocó y un delegado de la Universidad Tecnológica y de la Universidad de Antioquia. O sea, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, Chocó como región tendría una ventaja de tener 3 miembros más que en el caso, por ejemplo, de que el gobierno nacional vote por una persona que venga de Antioquia. Habría 3 personas más. Que es Instituto de Investigaciones del Pacífico, que no lo hay en Antioquia, no hay Instituto de Investigaciones sobre el Pacífico, y las comunidades étnicas. Eso sería básicamente sobre un apunte sobre lo que decía Harold sobre los derechos de las comunidades. Los derechos no son negociables. Los derechos de las comunidades los obtuvieron por un desarrollo constitucional y la ley 70 viene de un desarrollo constitucional y es imposible que otra ley la afecte sin variar la constitución por lo que dicen de la pirámide de esas leyes que saben los abogados. Y adicionalmente a eso nosotros tenemos ahí la posibilidad de integrar realmente la gente que está aquí en el Chocó. O sea, Vigía del Fuerte tiene una relación con el Atrato, son comunidades afro, ¿sí? Entonces nosotros decimos, bueno, excluyamos Antioquia y cómo hacemos para mantener un manejo integral de la cuenca. No se puede hacer. Nosotros tenemos un problema real con Antioquia, mejor dicho lo tuvimos, porque hoy ya lo resolvió la Agustín Codazzi, hijo de Chocó. Hay unas cosas, pero yo diría, para variar ese punto, donde el Agustín Codazzi lo que hizo fue determinar un punto geográfico que está en la ley 13, que fue la creación del departamento. Chocó había que variar la ley 13. Y variar la ley 13, yo no creo que a ningún gobierno se le ocurra tocarlo. O sea, yo voy a tocar una ley de creación de un departamento que ha sido imaginado para favorecer a uno que ha tenido todas las oportunidades del mundo. Eso a nivel internacional es presentable. Lo otro es que nosotros decimos, bueno, aquí tenemos un problema y es que los antioqueños defendían su posición así no fuera la correcta, pero yo digo, ¿qué nos han enseñado los viejos a nosotros? A lo tuyo con la razón y sin ella. Esa es la realidad, eso es lo que piensa todo el mundo, a lo tuyo con la razón y sin ella. Así los antioqueños no tuvieran la razón de ir a defender lo de ellos. Y nosotros tenemos que también echarnos una parte de responsabilidad, y es que ya el Agustín Codazzi estableció que era Chocó. ¿Y por qué en el presupuesto del departamento de Chocó no hay un capítulo especial para inversiones en Bajirá? ¿Por qué no hay recursos de regalía direccionados hacia Bajirá? Es que solamente vamos a pedir que nos den un territorio y vamos a tener siempre descuidadas las comunidades, que nosotros no podemos hacernos los de la vista gorda, es que siempre somos golpeados, es que también tenemos una responsabilidad. Y nosotros como chocuanos no podemos siempre hacernos los que somos, los que nos golpean, tenemos responsabilidad y tenemos que asumir la responsabilidad y cambiar, porque el departamento del Chocó debería invertir en Bajirá y debería haber un capítulo en el presupuesto del departamento de Chocó especial para inversiones en Bajirá. Bueno, antes de que pasemos al tema ya grueso, que es la discusión en pro y en contra del tema, la discusión en contra, o sea, la postura del movimiento cívico por la dignidad del Chocó, la postura de la gente de Coratato y la postura jurídica. Vamos a darle paso a la gente que nos está viendo. Zoila Rosa Martínez, que nos habla desde Alemania, un cordial saludo. Gustavo Ramos dice, a ninguno le importa el desarrollo del Chocó, esos son puros cuentos de la clase dirigente depredadora. Y ahí rueda un saludo muy especial para el doctor Harold y para los miembros de la mesa por parte de la Guardia Cimarrona. Félix Mosquera, John Freddy Urrutia y 111 personas más también lo están viendo. Robert Quinto, por favor, ¿dónde podríamos encontrar el documento de la propuesta? El documento de la propuesta lo tiene el doctor Darío, ¿no? El documento de la propuesta mañana en un conversatorio en la biblioteca Arnoldo Palacios, en la biblioteca del centro comercial del aeropuerto, y se van a entregar copias de la propuesta para la gente. Bueno, entremos en la etapa ya de la postura del movimiento cívico y de la gente del Chocó en torno, porque usted representa eso, la gente del Chocó, en torno a esa propuesta. ¿Qué posición tiene el movimiento cívico y la gente cimarrona, tanto indígena como cimarrona?
Bueno, yo quisiera, antes de hacer los planteamientos como ciudadano y como miembro del comité cívico y como postura de la organización, decir un par de cosas con respecto a Belén de Bajirá. La ley y el ordenamiento legal nos ha dado la razón. Hay alrededor de 160 fallos en esta historia que favorables al Chocó. Pero recientemente faltan varias cosas. Primero, que se haga la transición para efectivamente poder ejercer el dominio y el control del territorio. Independientemente de eso, estamos de acuerdo que la gobernación, el departamento del Chocó debe invertir. En eso estamos plenamente de acuerdo y hemos sido críticos cuando no vemos esa postura materializada en las inversiones. Pero mire, usted primero tienen que entregarnos el tema de salud. Antioquia no se ha dispuesto. El tema de educación, ha habido reuniones a instancia de la Procuraduría. Antioquia dice no entregamos nada. Y la Procuraduría a nivel nacional no ha hecho lo suficiente para ello. Lo último, los predios. Después del amojonamiento seguía la entrega de los predios. Desbarataron los mojones físicamente. Y la Procuraduría no se pronuncia. No me refiero al procurador departamental. Ese es el procurador nacional que tiene que pronunciarse, porque es un departamento, es un gobierno, como el caso de Antioquia, que está desconociendo el Estado de Derecho. Ahora, lo último que es, el IGAR le solicita al gobierno de Antioquia que entregue los predios. Recuerden ustedes que la única oficina de, eso se llama, de catastro, que no está adscrita al IGAP, es la de Antioquia, es autónoma. Y entonces la respuesta muy grosera, por cierto, del gobierno de Antioquia: no vamos a entregar nada porque eso es de nosotros. Así, ahí está en las redes, nosotros la tenemos. Frente a eso, nosotros vamos a entrar a armar una guerra, hay que seguir peleando por eso. ¿Qué ha hecho el alcalde de Río Sucio? Contrató a un abogado de los que vienen en el proceso por 400 millones de pesos, lo dijo él allá en el lunes 14 en la policía. Otro pleito ahora para hacer que Antioquia entregue los predios. No ha sido por falta de reconocimiento del Estado. No sé, él no dijo el nombre. No dijo el nombre, pero dice de los que vienen en el proceso. El doctor Darío estaba allí, no reveló el nombre, dijo ahí este contrato. Y me parece que es una buena actitud, porque ¿qué vamos a hacer nosotros sin la educación? Que sigan 2 colegios allí, uno en Antioquia y otro en Chocó. ¿Qué vamos a hacer sin la salud? Con 2 centros de salud, con varias EPS atendiendo. Bueno, pero hay algo, pero hay algo, doctor. Eso es un peculado por extensión oficial diferente. Antioquia, si fue determinado esos territorios por el IGAT y fueron ratificados además por el Congreso de la República. Claro que sí. Por acción o por omisión. El Congreso puede decir sí, y su silencio además. Hoy los silencios se toman como una aceptación de los hechos. Entonces Antioquia no puede hacer inversión de recursos en territorios que no le competan, porque eso es un peculado. Pues eso es. ¿Y por qué no se hacen las denuncias por peculado? Las denuncias se hacen, las quejas ante Procuraduría, por eso digo, Procuraduría no ha hecho nada. Si usted mira todos los recursos que a través del abogado que contrata la gobernación se hacen, pero Antioquia no presta atención. Entonces, ¿quién tiene que hacer que Antioquia obedezca al Estado de Derecho? La Procuraduría. Y le tiene miedo a Antioquia también. El tema no es fácil. Recuerde que el tema estaba muerto. ¿Y quién lo desenterró? La lucha popular. Quería hacer ese comentario, que la lucha continúa porque Antioquia no quiere ceder. Yo estoy de acuerdo. Yo le decía a unos amigos, si los primeros fallos hubieran sido favorables, Antioquia, Chocó no se quedaría quieto. Yo voy a luchar porque creo que tengo la razón. Pero cuando ya el Estado de Derecho me ha demostrado a través de tantas providencias, podríamos decir así, abogado, tengo que entender, pero ellos, los intereses que hay allí no les permiten, y es la Procuraduría que tiene que hacer que ellos entiendan que están sobre muchas irregularidades, conductas irregulares que tienen que abrir unos procesos disciplinarios y hacer que cedan. Pero frente al proyecto, yo
Pero es que la Procuraduría tiene simplemente funciones de sancionadoras disciplinarias, pero la penal, es que de eso tiene acción penal también. Pero recuerde usted que los procesos que habla la Procuraduría se dan traslado a los que compete. Si es un proceso fiscal, pero no hay necesidad, los dos pueden correr paralelamente o como quiera, pero las dos son dos acciones con la autoridad. Ahora hay un plan B porque la verdad es que no esperábamos que el gobernador de Antioquia fuera tan tosudo en eso, y hay un plan B, los abogados lo están trabajando y hay una ruta por transitar que no va a ser fácil. Si me permitís, la ley le establece a los funcionarios públicos dónde se mueven, qué hacen, qué no hacen. Sí. Y el funcionario público, lo que dice la ley es obligatorio hacerlo. El procurador tiene que hacer lo que dice la ley. Si no lo hace, existen herramientas, hay que hacerle el derecho de petición, y el derecho de petición lleva a las acciones de cumplimiento, y las acciones de cumplimiento es el judicial el que le dice en ese escenario al funcionario: señor, qué pena con usted, está violando la ley y le doy tanto tiempo para que empiece a actuar. ¿Y la acción penal? Es que llegamos al mismo punto. El punto aquí es, y lo está expresando el vocero del Comité por la Salvación del Chocó, es uno solo, y es que esto es una acción y un problema político también. Esto es un problema político porque si nos ponemos a analizar fríamente, entenderíamos que en estos momentos el gobierno está en manos de los dirigentes antioqueños. Claro que sí. Eso está claro, doctor Cújar. Y tienen mayoría en el Congreso. Ese es uno de los temores de la población chocuana. Y eso es lo que la población chocuana ataca y le genera desconfianza referente a la corporación que se va a crear. Segundo punto, si usted observa y analiza lo que está diciendo el compañero Fidelio, no sale de un tema específico, y es la desconfianza estratégica que le genera Antioquia por desconocer las normas jurídicas que el Estado colombiano impone cuando toma decisiones. Eso es lo que está generando este caos, y necesariamente si se lleva a consulta, si el pueblo chocuano necesita o quiere que esa corporación salga a la luz pública, le aseguro que la comunidad la va a rechazar. La va a rechazar por todos los argumentos que está dando el doctor Fidelio para tácitamente decir que no es conveniente esa corporación para el departamento del Chocó. Tácitamente ese es el argumento que está tomando para abortar ese proyecto. Pero igualmente considero que en aras del bien de la comunidad de chocuanas hay que buscar figuras, como siempre se buscan figuras cuando se está legislando también. Un proyecto de ley normalmente como entra no queda, ¿sí? Sufre modificaciones. Entonces los insumos que se estén tomando deben de ser un marco de referencia para hacer los cambios adecuados para que eso surja, para que la idea no muera. Y uno de los primeros insumos es que el pueblo chocuano no está de acuerdo con la sociedad antioqueña. Entonces, si ese es un eslabón que es insubsanable, hay que buscar el término medio, que es mirar una figura en torno a la corporación y que allí quepa únicamente todos los factores e insumos necesarios para que tenga luz propia. Es muy simple. Si el proyecto pone un acto legislativo, igualmente una de las modificaciones puede ser, y me parece que no es mal, incorporar más fuerzas vivas del departamento del Chocó dentro de esa junta directiva que garanticen, ¿sí?, a la población chocuana la posibilidad, ¿sí?, de que hacia futuro no se van a lamentar de la forma como se estructuró y los fines de la corporación. Eso sí es muy importante y es central en este debate. Y esa es la corriente que deberíamos seguir en procuración de no desgastarnos en unas polémicas de esa naturaleza, porque también tenemos que tener claro que si aprueban la reforma política, ahora los parlamentarios pueden tener acceso
al 20% del presupuesto nacional para proyectos. Entonces, eso también se tiene que canalizar, doctor Cújar, y se puede dar una idea de qué hay que hacer en procuración de modificar ese acuerdo para la creación de una corporación en vista de las dificultades que va a presentar en el contexto social de las comunidades. Doctor, disculpe un segundito, usted me había dado la palabra para que yo expusiera, porque no he expuesto aún nuestro punto de vista. No te olvides que además el tiempo es oro y ya hay otro programa que ya viene. Entré a tocar el tema de Belén de Bajira para hacer precisión que no ha terminado, ¿sí? Es lo siguiente, mire, yo quisiera leer el objeto del proyecto y hay que hacer la precisión, y hablábamos antes del programa con el doctor Higinio, nosotros debatimos con altura, porque cuando uno tiene un planteamiento que difiere de esta iniciativa, que es enemigo de la doctora Astrid, que es enemigo de los Sánchez, no, yo tengo la mejor relación con todos. Nos hubiera visto el martes en la biblioteca con la doctora Astrid, la relación que siempre hemos tenido, pero tenemos el derecho a tener puntos de vista diferentes, y al final el pueblo dirá, ¿sí? Y si es así, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay que llegar, ojalá no a votaciones, sino a consensos. Mire, el lunes 14 de enero que tuvimos en ese encuentro que lo llamamos por la Unidad de la Dignidad del Chocó, que fue el comité cívico que invitó al gobernador a que invitáramos, valga la repetición del término, a debatir el tema, y la doctora Astrid muy amablemente accedió a hacerlo. Allí tenía yo un proyecto que hablaba de 7 municipios y era claro el objeto. Después la doctora Astrid me entrega el proyecto y el doctor Cújar me lo manda también, y ese es el que tengo, hasta el que usted me mandó, no sé si ha tenido modificaciones, pero quiero leer muy puntualmente los 5 aspectos del objeto, porque a partir de allí justifico la postura mía como ciudadano, como miembro del comité, y la postura del comité, que fue la que expusimos ese día 14, y en la Asamblea General de hace hoy 7 días, es decir, el sábado 26, y se ratifica la postura, y es una carta que tenemos para entregarle mañana a la doctora Astrid para que quede oficialmente registrada nuestra postura como comité cívico. El objeto, que es el artículo 2, dice lo siguiente: la Corporación Autónoma de la Cuenca del Río Atrato, Coratrato, tendrá el siguiente objeto. Primero, dice A, el mantenimiento y desarrollo y crecimiento económico de la cuenca del río Atrato. Entonces sí tiene un aspecto para el río Atrato, y es la cuenca, y tiene que pasar por lo ambiental y por todo lo que tiene que ver con la cuenca. 2, la recuperación de la navegabilidad y de la actividad portuaria. 3, la adecuación y conservación de tierras. 4, la generación y distribución de energía. 5, implementar las órdenes emanadas de la sentencia T622 de 2016, por medio del cual, dice aquí, la Corte Constitucional le da estatus de sujeto de derecho. Estoy leyendo tomado textualmente del proyecto de ley. Ahora, voy a otro punto. En la jurisdicción nos deja por fuera a Candí, y a Candí cualquier iniciativa que tenga que ver con la sentencia no puede dejar por fuera a Candí, porque la sentencia menciona 12 municipios de los 15 de la cuenca del Atrato, y en eso está Candí, y menciona los 3 de Antioquia. Turbo, que tiene un solo asentamiento humano sobre la cuenca, que es Bocas del Atrato, el pueblito. Pero está. Pero al estar en el Golfo, correcto, está en la cuenca. Está en la cuenca. Entonces eso es claro y no hay rechazo con eso. Pero entonces a Candí ya está dentro. Tiene que estar en el proyecto, porque la misma sentencia reconoce a Candí. De los 15 municipios de la cuenca del Atrato, menciona 12, y esos 12 tienen que estar allí. Hay 3 que no los menciona, y no iríamos a pelear por eso, que son Cértegui, Cantón de San Pablo y ¿cómo se llama? Y Unión Panamericana. Pero entonces si nosotros lo peleamos, parte de la cuenca, pero entraría Antioquia a pelear también lo que es por Urra o por Frontino,
en el altísimo atrato donde está correcto, en el altísimo atrato donde está Andes, Betulia, hay fuentes, por acá por el río Sucio está Veiga, hay otros que tributan. Entonces mejor dejémoslo como está en la sentencia. Cualquiera que sea, pero de acuerdo a la sentencia, todo aquel que tribute sus aguas al atrato hace parte de la sentencia. Pero hay una fuerza de autorismo que menciona puntualmente 15. Los 3 de Antioquia y los 12, ¿sí? Si algo más se quiere agregar por desarrollo, pero en obligación de la sentencia, es con la sentencia, eso es claro. Entonces, Acandí está dentro de mi punto, es lo que quería resaltar. Ahora, en la conformación, en la dirección, creo que es el artículo, ¿cuál es el sexto? El 10º, la composición. Voy a leer este otro artículo también del proyecto para entrar ahora sí con los puntos de vista que nosotros tenemos y la propuesta alternativa a la creación de Coratrato. Composición de la Junta Directiva, el presidente de la República o su delegado. No delegaron Chocuán, el presidente Duque. Ministro de Transporte o su delegado. Tampoco. Ministro de Minas y Energía o su delegado. Los gobernadores del Chocó y de Antioquia o su delegado. Tres alcaldes en representación de las 3 secciones en que se divide el río para los asuntos operativos y el cumplimiento de sus funciones. Y estamos hablando de una sede en cada uno. Si hay 2 que quedan en Chocó y una que queda en Villa del Fuerte, Antioquia, entonces Antioquia dice, no, yo no quiero sede, la irían a pelear. Y la representación, porque está diciendo un representante de cada una de las secciones, no se quedaría por fuera. Sigue la conformación, un delegado del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, como está hoy, se da por descontado que sería nuestro. Un delegado de las organizaciones indígenas. ¿Cómo se escoge? Organizaciones indígenas del Chocó y también hay de Antioquia. Okay. Sí, pero allí está. En número y el poder, las organizaciones nuestras que son varias, la Oreguala, no sé qué, ellos tienen la OIA como unidad. Entonces, un delegado de la organización indígena, un delegado de las comunidades negras, ¿las hay únicamente en el Chocó? Todas están, o sea, Tocomacia. Bueno, representantes de las universidades regionales UTC y UDA, ahí vamos casi parejo en todo esto. Representantes del sector productivo, Cámara de Comercio de Antioquia y de Chocó. Mire, esto estaría miti la distribución. Y creo estaría hecho para que Antioquia se tome la corporación. No, eso tiene 3. Y si no más, bueno, listo. Entonces, perdón. Si usted los coge por bloque, sector gubernamental central, son 3, perdón. Si usted coge los alcaldes, son 3. El Chocó tiene mayoría de alcaldes, o sea, ellos se escogen. Una cosa son las sedes y otra cosa es la elección de los miembros. Se va a quedar sin alcalde en representación ahí, no se quedaría. Pero eso es resorte de los alcaldes del Chocó. Es bueno que vamos terminando porque ya nos pasamos. Entonces, listo. Yo quiero, como usted ha insistido en la postura del comité, yo quiero, leído esos 2 artículos, apenas por leer 2. Bueno, porque hablé de la jurisdicción también, no quise leer el tercero que es la jurisdicción, pero mire, nosotros lo primero que reconocemos es que la parlamentaria tiene todo el derecho y la autonomía de concebir, presentar, defender iniciativas. Esa es su función como congresista. Y aplaudimos el gesto de acceder y esta vez de convocar a que a socializar esta iniciativa. Eso lo reconocemos y se lo estamos diciendo en la nota. Pero miren, nosotros no estamos de acuerdo, y es esto. Con mucho respeto, le planteamos a la parlamentaria que consideramos improcedente e inconveniente ahora la creación de una corporación autónoma para la cuenca del Atrato, entre otras por las siguientes razones. La primera, los 5 aspectos no solo se refieren a la sentencia, hay 4 más que tienen que ver. A ver, estos 5 aspectos perfectamente pueden ser atendidos por distintas agencias del Estado ya existentes. Al crear un nuevo ente, se tendrían instituciones paralelas con el mismo objeto y en la misma
jurisdicción. Segundo aspecto, la iniciativa, y esto es importante, la iniciativa al abordar en su objeto no solo el tema de la sentencia, sino 4 objetos más, está tocando el desarrollo exclusivo de la cuenca del Atrato, dejando por fuera el resto de las subregiones que están en las mismas condiciones de atraso que esta de la cuenca, lo cual nos llevaría a que hay que tener una mirada, una visión mucho más holística para la región Chocó en su conjunto. El tercer aspecto, la conformación de la Junta Directiva es así que nos genera enormes preocupaciones, desconfianza y hasta rechazo, dados los antecedentes históricos de colonialismo y prácticas aberrantes de dominación de Antioquia, tales como ha ocurrido con el saqueo de nuestras riquezas mineras y de otro tipo. Muchas concesiones mineras, y han explotado la madera, han explotado inmisericordiamente y a veces ni reservas respetan. Con los recursos del contrato Plan Atrato Gran Darién, ¿qué pasó con eso? Era para favorecer más Chocó, pero había algo perverso, que era quien más tuviera capacidad de cofinanciar, y finalmente se lo llevó a Antioquia. Y lo que sucede hoy con el sector de Belén de Bajirá y con el sector de Murindó, para citar solo 4 casos o 4 ejemplos. Cuarto, en la cuenca del río Atrato tienen jurisdicción, a falta de 2 corporaciones, Corporabá y Codechocó, que tienen a su cargo, en el caso de Codechocó, que tiene a su cargo los 30 municipios del Chocó, 12 de los cuales están mencionados en la sentencia. Ahora, como en el objeto toca el tema de la sentencia, que tiene que ver con todo el desastre reconocido por la sentencia y por la Comisión Intersectorial para el Departamento del Chocó, mire esto: si el modelo de gestión de las CAR sirviera, fuera útil, suficiente para mantener la integridad de los ríos, de los demás y de otros cuerpos y espejos de agua, ¿cómo hoy Antioquia, y si fuera lo eficiente ese modelo de gestión para desarrollar los municipios, Antioquia en sus 125 municipios no tendría problema? Porque tiene 5 grandes corporaciones. Tiene a Corantioquia, que abarca la mayor parte, tiene a Cornare, que tiene 5 o 6, y a su cargo los ríos Negro y el río Nare, que tienen también dificultades, tiene a Corporabá con 19 municipios, entre los cuales están los 3 que se mencionan aquí, Turbo, Vigía y Murindó, y además tiene el AMBA, que tiene los 10 municipios del área metropolitana, y hay dificultades por todos lados. Hay unas historias que uno lee estos días en las millonadas de dólares que han invertido en el río Medellín, que ellos llaman río, una cloaca, y una cantidad de cosas, lo digo con mucho respeto. El sexto aspecto es que la sentencia, en las órdenes 5, 6, 7 y 8, le está diciendo a las instituciones del SINA y a un sinnúmero de agencias del Estado que deben implementar un plan para salvar el río Atrato. Hay una obligación y tendrán que cumplir. Mire, en relación con, este es el punto 7, en relación con la orden número 10 de la sentencia, el Gobierno Nacional expide el decreto 749, que es la Comisión Intersectorial del Chocó, y tiene 13 agencias del Estado, 9 ministerios y 4 departamentos administrativos, entre los cuales está el DNP. Hay una obligación de atender esta situación. Y el punto 8, que me parece importante, tal vez el que más, es que la orden número 11 de la sentencia establece que el Gobierno Nacional, a través del Presidente de la República, el Ministro de Hacienda y el DNP, deberá, el gobierno, cualquiera que sea, adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar los recursos suficientes y oportunos que permitan la sostenibilidad y progresividad de todas las medidas implementadas para el cumplimiento de la orden dada en la sentencia. Está diciendo busquen plata, no está diciendo creen más aparato burocrático. Ahora, en este contexto nosotros hacemos 2 propuestas como comité cívico y las tenemos en 2 bloques. Primer bloque, para el cumplimiento de la sentencia, crear un fondo como una entidad de naturaleza especial del orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía patrimonial y financiera, o crear una gerencia con presupuesto propio e independencia para su manejo,
todo esto con recursos inicialmente del presupuesto general de la Nación y con otras fuentes. Con todo esto, por el tiempo que sea necesario para atender la grave vulneración de derechos fundamentales que reconocen tanto la sentencia como la Comisión Intersectorial. Segundo, para resolver el tema de la sentencia y salvar el río, fortalecer la institucionalidad existente a nivel municipal, departamental y nacional y las organizaciones étnico-territoriales de manera que puedan cumplir su misión en términos de eficiencia, eficacia y transparencia. Y el segundo bloque, para el desarrollo del Chocó en general, revivir desde la etapa que sea necesario este proceso el proyecto del régimen especial para el Chocó biogeográfico. Hay una visión, y me gustó mucho el martes que estábamos en ese evento con Planación Nacional sobre el tema de plan de desarrollo, que el doctor Odín lo menciona. Resulta que el acto legislativo 1 del 2009 plantea un artículo, le metieron un articulito allí donde dice que se debe crear un régimen especial o estatuto régimen especial para unas regiones, para unas ecorregiones. Y entonces yo estaba leyendo, anteayer estaba leyendo el acto legislativo y dice que dentro de un año deberá implementarse esos regímenes, porque son varias zonas. Y entonces, eso lo está diciendo el acto militar, se genera el proyecto, se le entrega al ministro del Interior y lo engaveta. Es decir, el término que estaba dando el acto legislativo se cumplió, pero ya el trámite gubernamental y luego pasar al Congreso no se dio. Y el doctor Odín termina diciendo el martes, dice, en la ley de plan de desarrollo podemos revivir esto. Entonces hay posibilidades porque es la ley. ¿Y cuántas cosas le cuelgan a la ley? Entonces nosotros tenemos esas dos propuestas para resolver el tema de la sentencia. Necesita plata, y para el desarrollo de Chocó revivir el régimen especial. Termino con esto, compañero doctor Harold, doctor Darío y doctor Higinio, director del programa. El Chocó no saldrá adelante con inversión ordinaria. El Chocó saldrá adelante con una inversión especial, con régimen especial. El estudio de por qué es pobre el Chocó, que hizo el Banco de la República, estuvimos en su presentación en 2012, 2011 tal vez, y dice cosas como estas: aunque hubiera cero corrupción en la administración del Chocó, seguiría siendo pobre. Se necesita una inversión agresiva y decidida del Estado para estrechar las brechas de desigualdad que hay con esta región y el resto del país. A mí me surge, pues antes de terminar, ya estamos sobre el tiempo, a mí me surge ahí también una inquietud, y es la inquietud del régimen especial. Existe un régimen especial que fue presentado por Jorge Tadeo Lozano al Congreso, que engavetó el gobierno. El Congreso autoriza la creación mediante una ley de ese régimen especial, y el gobierno se declara en imposibilidades para desarrollar ese proyecto porque la iniciativa no fue la correcta. No es iniciativa del legislativo, sino del ejecutivo. Eso es lo que pasó con el régimen especial. Ese régimen especial era para desarrollar las regiones de la Guajira y del Chocó con el objetivo de equiparar el desarrollo relativo que había entre esas regiones. Correcto. Y ese régimen especial daría unos recursos para cierto tipo de obras de infraestructura y de construcción de elementos de gobernanza que permitiera que pudiéramos nosotros estar en un tiempo prudencial, que lo establece la misma ley, en igualdad de condiciones en desarrollo infraestructural inicialmente, y en inversión para producir riqueza, producir bienes y servicios, toda una serie de inversiones en proyectos de desarrollo productivo que vendrían a darnos la posibilidad de ese desarrollo que se plantea hoy para la cuenca. Estuvo visionado por Jorge casi a 20, 30 años. Lo que pasa es que en el Chocó las cosas no salen, porque aquí todo el mundo se atraviesa cuando se tratan de propuestas que deben de ser discutidas. Por eso estamos haciendo esta discusión sobre la corporación, porque particularmente yo creo que la corporación no es, como lo decía el doctor Harold, no es un cuello de botella porque sea propuesta buena o sea mala, sino que es el momento político en el cual estamos, por los antecedentes que se han venido presentando, que no deja que la gente del Chocó sienta simpatía
porque la propuesta de la corporación no es mala. No. Porque la propuesta de la corporación podía, ella incluye inclusive algunos elementos del régimen de excepción. El doctor Rodrín debe de conocerle el tema porque él presentó, por iniciativa de Jorge Tadeo, él presentó posteriormente esa propuesta con el objetivo de que ese régimen de excepción pudiera ser una realidad. Yo tengo una propuesta para ustedes los panelistas, hacer un programa próximo, unos 15 días, donde traigamos el régimen de excepción, el proyecto de régimen de excepción, el proyecto de Coratrato, y revisemos, porque en eso sí tiene la propuesta razón. Coechocó no ha cumplido con su función. Además, cuando se crea el Ministerio del Medio Ambiente, la ley 90, tú la mencionabas, sus funciones cambian. Entonces eso genera toda una dicotomía en la interpretación de la función de Coechocó sobre el tema ambiental, sobre el tema minero, sobre el tema de explotación maderera, con todo lo que ocurrió, con todo el despojo que ocurrió en el atrato, que además también trae como consecuencia es que los antioqueños tienen una visión sobre el desarrollo de Antioquia, en el cual pisotean todo lo que se oponga a esa visión. Esa visión de la primera esquina de América, y eso es peligroso con la zona. Eso es peligroso con la zona, porque ellos pueden estar pensando en cogerse toda la zona con una estrategia de una corporación, qué sé yo, el dominio sobre la región. Entonces creo que deberíamos de plantearnos una próxima reunión para que discutamos el tema del régimen de excepción y discutamos el tema de Coratrato, para mirar dónde podemos encajar una propuesta, porque es necesario hacerla. Nosotros no podemos dejar el río Atrato hoy, por temores o por temas de tipo personal, alejado de las opciones de que esa sentencia, esa tutela que lo declara sujeto de derecho, sea realmente una prioridad de aprovecharla, porque al declararlo sujeto de derecho le da constitucionalmente unos derechos que no podrían ser negados por el Congreso de Colombia. Quiero hacer algunas precisiones sobre lo de Fidelio. Primero, que se crea burocracia. Si se crea una gerencia o un fondo, se crea burocracia. Cualquiera de que se haga para hacerlo, se crea burocracia. El tipo de que ya existen entidades, cuando se creó la Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó, para reconstruir Quito, existía Incredial. ¿Por qué no le dieron la función a Incredial? Porque nunca se iba a hacer. Porque requería una organización que se pudiera específica para eso. Que tenemos en la Junta Directiva como está conformada el Chocó tiene en número superioridad de 3 miembros en el papel. Sí, pues uno siempre dice en el papel, usted dice el presidente de la República va a decidir esto, y el ministro va a decidir esto, pues uno da por descontado que como ellos van a escoger de Antioquia, entonces damos por descontado que las comunidades étnicas van a ser chocuanas y los alcaldes van a ser chocuanos. Si esa es la lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mayoría en el departamento del Chocó de los municipios, y mayoría en los territorios colectivos, casi todo es Chocó, y mayoría en los resguardos indígenas. Entonces, si esa es la lógica, nosotros tenemos 13, ¿sí? Que nosotros requerimos posiblemente hacer ajuste, incluir a Candí. Pues si la sentencia lo dice, hay que hacerlo, pero nosotros no lo consideramos porque estamos yendo más allá de la sentencia, estamos sobre la cuenca y lo que se entiende, o sea, no es el municipio de Acandí, es una parte del municipio de Acandí, no es que Acandí completo no queda sobre la cuenca, contrario, por ejemplo, a Certegui, que queda todo sobre la cuenca. Cantón de San Pablo queda sobre la cuenca y no está en la sentencia. Unión Panamericana queda en el 80% sobre la cuenca y no está en la sentencia. Entonces nosotros estamos tratando de ver la cuenca en su integralidad. Existen otros puntos de tratar ahí, pero yo diría el temor, sí, temor. Hay mayor poder de Antioquia, sí, pero resulta que estas normas afectan a comunidades y son consultadas con las comunidades, y es un filtro que se tiene para que no se desvirtúe la letra que se tiene. Ustedes ya saben que la ley de la modificación del Código de Minas se cayó, la ley forestal se cayó. ¿Por qué? Porque no consultaron a las comunidades. ¿Y de dónde son las comunidades? Son del Chocó. Entonces, así como ellos tienen poder, nosotros tenemos las comunidades que pueden hacer ese filtro. Y hay que sacar una conclusión de este panel. ¿Cuál es?
que el desarrollo del Chocó no está en la creación de la corporación, que el desarrollo del departamento del Chocó está en la creación de una ley especial y que genere las garantías propicias para que entre inversión y para que de alguna manera se desarrollen las comunidades. Pero igualmente hay un punto que es muy especial, y es que Chocó, que es una corporación autónoma regional, es creada por la ley 99. Y las comunidades que están en las riberas del río Atrato vienen apoyadas y vienen sustentadas su existencia en la ley 70 del 93, es decir, y ya tienen unos derechos adquiridos sobre aspectos que está tocando la corporación. Eso es algo que va a ser un problema a futuro. ¿Por qué? Porque aquí estaríamos en una postura de que los representantes de las etnias, tanto indígena como negra, están dispuestas a ceder su derecho a administración, su derecho a generar progresos de su propia institucionalidad a una corporación que se está creando. Eso es un punto fundamental que hay que observar. Otro punto que hay que observar, que con detalle, es que la Junta Directiva, como estaba expresando el doctor Cújar, numéricamente en determinado momento por consenso podría ser mayoritaria para la región del Chocó, pero es que no se está mirando eso desde ese punto de vista. Lo que se está mirando desde el punto de vista es el impacto del desarrollo que deben tener las comunidades en torno a esa organización, porque estamos hablando del 80% del territorio que es el que más está afectado y un 20% que está afectado a Antioquia. Entonces, esos recursos en esa distribución también generarían cierta diferencias con el departamento de Chocó y Antioquia, porque es que Antioquia es un departamento que prácticamente ya está en una etapa de desarrollo absoluto. El Chocó no está en una etapa de desarrollo, sino que está en una etapa de subdesarrollo, donde las comunidades carecen de muchos beneficios y derechos que están allí en la corporación, pero que más sin embargo la ley está dando y le ha otorgado unos derechos para que hagan uso de ellos y puedan materializar y puedan capitalizar el desarrollo de esas zonas. E igualmente la sentencia de la Corte Constitucional va dirigida a eso, es a fomentar, es a fortalecer esas zonas en asocio con sus propias instituciones que existen, porque son 3 alcaldes, representante de etnia indígena y negra, pero igualmente tenemos que tener algo muy claro, y es que ellos también lo pueden hacer autónomamente, ¿sí? Entonces, el Comité de Salvación lo que acaba de decir es muy simple, es decir, fortalezcan esas instituciones, aplíquenle los recursos, las facilidades para que ellas mismas lo hagan y no utilicen esa corporación, porque no es viable por la distribución, por la forma mediante la cual puede quedar cercenado esos derechos en la aplicación de su desarrollo. Bueno, ya estamos en la etapa, porque groseramente nos hemos estado muy interesante un tiempo, pero no importa, eso es la salida. Bueno, yo voy a recoger el material del régimen de sesión, se lo voy a hacer llegar a sus correos. El nuevo que presentó sí. Ese lo tenemos también. Bueno, entonces compartámoslo y lo compartimos con el viejo para que miremos el original que presentó Jorge. El que presentó y fue presentado por Jorge también, que se lo entregó a y la universidad también trabajó el tema con una asesoría que Jorge Tadeo presentó. Vamos a pedir a la universidad que nos dé los sumum de esas discusiones. El profesor Paneso tiene todo eso. El profesor Paneso fue el vocero de la universidad en ese tema. Entonces, finalmente agradecerle al comité cívico que lo ha hecho de manera muy transparente. Yo sinceramente me estoy volviendo, ahora que usted está viendo esto, me estoy viendo simpático a ese comité cívico, en el que no creía inicialmente, porque ahí veía mucho mamerto metido, mucha gente de esas que se mete en esas cosas para aprovechar las circunstancias, pero realmente usted, doctor, me ha convencido de que es importante apoyar ese comité cívico y vamos a hacerlo. Cuenten con este medio de comunicación, cuenten para lo que sea, inclusive les ofrezco un espacio gratis para que el comité cívico se exprese
un día en la semana o como quieran, por un espacio que llamen Comité Cívico por la Salvación del Chocó, y nosotros les regalamos, la veeduría les regala ese espacio de 1 hora para que lo hagan, un resumen de todo. Ya tenemos hasta nombre, ¿cómo va el comité? Entonces le ofrezco el espacio, doctor, y le agradezco si lo discuten para hacerlo. Muchas gracias. A Harold Palacios, agradecerle su aporte intelectual importante, lo mismo que al doctor Darío Cújar, su aporte tan importante. Ya no nos sobra sino despedirnos y preparar el siguiente debate que lo vamos a hacer sobre esos temas. Entonces despídense, doctor Darío. Gracias a la audiencia, gracias Eugenio por la invitación, y estamos prestos a escuchar los aportes que quieren hacer para esta corporación de la Cuenca de la Transmisión. Doctor Fidelio. Muchísimas gracias a usted. Además hay mucha gente por ese ofrecimiento que nos ha hecho. Yo insisto, hemos debatido con altura, le agradezco al doctor Harold, no tenía pues el gusto de haberme relacionado con él. Doctor Cújar, pues hace muchos años ya nos conocemos, y es importante el debate. De todas maneras tiene que salir una iniciativa liderada por los chocuanos para salvar el río. En eso estamos claros, porque pienso que frente al régimen de excepción no hay discusión. Ya la discusión es recogiendo los errores anteriores para que de verdad se materialice, y en eso tenemos que entrar todos. Pero ahora el debate del régimen especial está sobre la mesa. Le agradezco mucho a la audiencia muy amable que nos ha escuchado, y a los panelistas. Muchas gracias por nutrirme también con sus experiencias y sus conocimientos. Lo mismo, muchas gracias a todos los que nos escuchan, y al doctor Cújar, Darío Cújar, y al doctor Fidelio por compartir con nosotros estas experiencias, estos conceptos, y que la comunidad en general va a tener un concepto claro y puede decidir y discernir sobre estos puntos. Muchas gracias, Gina. Bueno, mire, aquí finalmente está la gente, ¿no? Raúl Valladares Osorio. Darío se pega más al micrófono. Ya, Raúl Valladares, esto es televisión, esto no es radio. Entonces, Raúl sigue pensando en. Zona Global de Quibdó dice: buenos días, preguntan cuántos proyectos o cuántas entidades que ha conformado el departamento de Antioquia ha tenido presente el departamento del Chocó, teniendo en cuenta sus intereses y agendas personales, políticas, canal interoceánico. Raúl Valladares, 5 sobre 5. Muy bien, Raúl. Está desde Mina. También nos está viendo Maylin desde Madrid, España, Armando Mosquera desde Washington, Seiji Maquilón desde Nueva York, está el doctor Clómenes en Chile, excelente programa, dice Danilo Bando. Ricardo Menamena, un intelectual chocuano, dice: la lógica y la ley y la razón indican que Meléndez, Bagira, Macondo, Blanquecé y Nuevo Oriente pertenecen al Chocó, y hoy están siendo manejados y compartidos con Antioquia, fundamentalmente basados en el poder político, económico, ibérico del vecino departamento. Podrá revertirse el poderío de Antioquia en presidente a bordo del favor del presidente, se lo dejo ahí. Liliana, John y 200 personas más. Además, Murindó se lo cogieron después del terremoto. Sí, yo construyeron Murindó en territorio chocuano. Murindó ya tiene un plan parcial de reubicación. Universidad Nacional para reubicación. Bueno, pero esa es otra historia. Cuando yo compartí periodo con Osvaldo, mi condiscípulo de colegio, ya está ese plan estaba. Ahora hay todo un bombo, y eso es un proceso grande. Yo conozco bien el tema Murindó. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Lo tocamos. El comandante de la Plaza de Lima, ante el condenado y público presente, procede a dar lectura. En cumplimiento a la orden de fusilamiento decretado por Su Excelencia el Libertador Simón Bolívar, procedemos a leer el decreto que fundamenta la ejecución. Aplicación de la pena capital a los funcionarios que hayan tomado dinero de los fondos públicos, teniendo presente: primero, que una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos por algunos funcionarios. Segundo, que el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias. He venido en decretar y decreto. Artículo primero. Todo funcionario público a quien se le convenciere de haber malversado o tomado por sí de los fondos públicos de más de 10 pesos queda sujeto a la pena capital.
Artículo 2. Los jueces, a quienes según la ley compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena capital. Artículo 3. Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo 1. Artículo 4. Se fijará este decreto en todas las oficinas de la República. Imprímase, publíquese y circúlese. Dado en el Palacio Dictatorial de Lima, el 12 de enero de 1824. Simón Bolívar. Ready! Aim! Fire! Esta severidad con que Bolívar castigaba la corrupción no era otra cosa que el resultado de la extrema delicadeza con que él cuidaba y hacía cuidar los fondos públicos. Decía Bolívar, la corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos. Sin fuerza no hay virtud, y sin virtud perece la República. Desde Quibdó, capital del departamento del Chocó, transmite Chocó Radio 88.1 FM, una emisora de la Red de Veeduría Ciudadana de la Nación. Chocó